Quiero presentarles a Enfermos sin Enfermedad. Esta obra fue merecedora del primer lugar en el concurso por una Venezuela literaria. Este libro está escrito por enfermos, o por lo menos por enfermos desde la ciencia, que nosotros llamamos desde la ciencia médica enfermos. Pero su evolución ha sido totalmente diferente de cómo nosotros, los médicos, desde la ciencia, pensamos que van y se desarrollan las enfermedades. Porque en este libro los enfermos nos dicen que debemos buscar lo humano del ser para poder transformar totalmente lo que nosotros tenemos entendido como ciencia. Y nos regalan un tesoro. Nos dicen que la realidad está absolutamente a la disposición de nuestra voluntad. Y cuando uno tiene un tesoro de tal magnitud, tiene que compartirlo. O sea, las personas que escriben este libro nos dan una perspectiva desde la limitación de su enfermedad y nos dicen cuál es el sentido de la vida. Porque el sentido de la vida, después que tú la tienes, aunque nosotros en la ciencia lo hayamos, le tengamos el epíteto de enfermos, es darle bienestar, salud, alegría, desarrollar un criterio de fe, desarrollar la sabiduría, o sea, la capacidad de aplicar el conocimiento, el amor y la felicidad. Elementos tan humanos, pero tan difíciles de manejar por nosotros en la ciencia. En este libro escriben, por ejemplo, personas como Blom, como Don Blom, como quería que se le nombre, en donde con sus 22 años y recibiendo el mismo día el título de ingeniero agrónomo, le dicen que tiene una enfermedad renal que se llama insuficiencia renal crónica y que tiene una evolución determinada y que va a tener que estar y vivir conectado por el resto de su vida a máquinas de hemodiálisis. Pero Don Blom dice que esa evolución no debe ser de esa manera. Y entonces Don Blom en ese mismo año va a un banco, le dan un crédito, compra una finca, siembra, desarrolla la actividad pecuaria, hace una clínica del riñón en un sitio en donde no existían para poderle dar servicio a las personas que tenían enfermedad renal en lugares en los cuales no existía hemodiálisis. Y siempre me decía que él tiene una armadura puesta para tratar de ayudar a los demás. Eso es difícil que nosotros lo evaluemos desde la ciencia tradicional o canónica, como yo la llamo. Están personas como Herminia, que también desde muy joven le diagnostican una enfermedad inmunológica en donde literalmente su sistema inmunológico digiere sus masas musculares y que en cuestión de 4 o 5 años va a dejar de moverse, va a dejar de caminar, inclusive los músculos respiratorios van a dejar de funcionar y solo la muerte aguarda. Con 4 niños, viuda y mucho por hacer. Pues Herminia nos regala y nos dice que las cosas materiales no son de quien las tiene, sino de quien las necesita. Rinpoche, lo siento por ti. Krishnamurti, lo siento. Pero eso lo dice Herminia desde el occidente. Y entonces desarrolla un trabajo social en una de las universidades más importantes que tenemos nosotros en Venezuela, como la Universidad Central de Venezuela, para ayudar a los estudiantes y a los adolescentes y adultos jóvenes que están en esa universidad desde el punto de vista psicológico, emocional, con una estrategia muy conductual y conductiva. Y los ayuda desde esa perspectiva. Y no solamente eso,
sino que nos enseña que inclusive después que la persona deja su presencia física, está verdaderamente viva, porque entonces nos ayuda a conducirnos en muchísimos de los aspectos de nuestra vida. Y está Nelly, están muchos otros. Nelly tuvo una fractura en todos los huesos alrededor de la rodilla, lo cual nosotros en la ciencia médica decimos que a los 3 meses pueden hacer hueso nuevo, 3 meses más para hacer la rehabilitación, a los 6 meses pudiera estar caminando más o menos bien. Pues a la 5ª semana la señora estaba caminando y desplazándose absolutamente de una forma normal, como que si no le hubiera pasado nada. De la misma manera, también escriben en este libro personas que entendieron que un proceso de negativismo, cuando se vive alguna enfermedad, te hunde de una manera tal en donde la forma como nosotros tenemos descrita esa enfermedad determinada, la persona con negativismo va peor de lo que nosotros decimos desde la ciencia médica cómo debe ir esta enfermedad, y aprenden. O sea, este libro, escrito por los enfermos que en realidad no tienen enfermedad, sino que tratan de ayudar a los otros por encima de su enfermedad, nos habla y trasciende la psicología positiva y trasciende toda la teoría del caos y nos sitúa en algo que ellos mismos han llamado como la ciencia no lineal, porque las experiencias de lo humano en enfermedad y no son difíciles de repetir. ¿Y cómo hacemos nosotros desde la ciencia si ese es nuestro principio fundamental? Que los trabajos científicos y los procesos de ciencia sistemáticamente y de una manera metodológica deben ser repetibles y llegar más o menos a las mismas conclusiones para que tengan un poder científico. Pues ellos nos dicen que no es así. Que no puede ser cuantificable de la misma manera cada uno de los procesos científicos con los cuales ellos fueron evaluados. Herminia, como ella evolucionó de una manera distinta, pues fue llamada a la Universidad de Harvard para ver cómo era posible que desde la ciencia médica podamos tener una evolución de una manera tan distinta de una enfermedad absolutamente diagnosticada con los cánones estrictamente científicos. Y ella nos dice, pues no es así, porque la realidad está sujeta a nuestra voluntad y eso tiene un poder impresionante. ¿Saben qué hacemos nosotros desde la ciencia con casos así? Los ponemos con criterios de exclusión, porque el trabajo científico, mientras más potente sea, es porque es más controlado. Y lo siento, estos enfermos nos dicen que la realidad es no controlada, es muy caótica. Y nosotros en la ciencia utilizamos elementos controlados para poder lanzar con mucho poder científico nuestras creencias y sobre todo el conocimiento fuerte, duro desde el punto de vista de ciencia. Y ellos nos dicen que la ciencia es no lineal. En la ciencia usted no puede excluir, no puede tener criterios de exclusión a los que van por fuera del control, porque cuando te veas en la vida real, te vas a dar cuenta que te van a empezar a salir esos elementos no controlados. La única diferencia es que los pones a jugar a tu favor. O sea, que no es solo curar. O sea, que no es solo quitar el dolor crónico o tratar de quitar el dolor crónico, sino que en Enfermos sin Enfermedad, escrita por estos pacientes, por estos enfermos, ellos decidieron no tener enfermedad. Y yo te quiero brindar este regalo.